un efecto no esperado. Entonces nosotros debemos de estar preparados como médicos para afrontar cualquiera de estas respuestas. Pero la idea es evitar la mala praxis. ¿Qué quiere decir la mala praxis? Las malas prácticas. Que un médico no tiene, pues no debería equivocarse. Por eso, antes de formular o antes de prescribir un fármaco, ya en este nivel, nosotros debemos primero conocer muy bien al paciente. Ustedes ahorita en ese semestre también entran a ver ya semiología 1, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? Sí. Ya están divididos por grupos y todo, ya tienen sus profes. Sí, profe. Ya está Bueno, todo entonces, organizado. eso. Entonces, esta asignatura de farmacología clínica, digamos, se puede generar como una alianza entre esa semiología de lo que ustedes van a ver con nuestros pacientes, porque usted ya es ahorita como estudiante de medicina o médicos en formación. Este semestre ustedes van a ver una interacción o van a ver una sinergia entre ciertas asignaturas, por lo menos farmacología clínica y semiología, porque ustedes, esta es la primera vez que tienen contacto ya con pacientes reales que van a atender y que van a aprender a hacer una historia clínica y en donde ustedes van a tener ya ese contacto y esa relación médico-paciente. Para poder yo ya llegar al punto de formular o prescribir, como les decía, un paciente, yo primero tengo que hacer una historia clínica y tengo que hacer una anamnesis, que ustedes van a ver que la anamnesis es esa entrevista clínica o ese interrogatorio que yo le hago a cada paciente de forma individual. ¿Se acuerda que yo siempre les recalcaba el semestre anterior de que yo no puedo considerar de que un fármaco le va a servir a una población en general? ¿Perdón? Pues ¿Alguien solo a está mí o hablando? se está entrecortando. ¿Se entrecorta ahí? No, ¿Sí ya me No, a mí escucha? no se me cortó. yo escucho bien, no se De está pronto puede ser entrecortando. el internet, hay que estar mirando el internet, porque aquí, pues si alguien, si ven que se está escuchando entrecortado, me hacen saber, pero no sé si la compañera sea ella nomás. ¿Sí me escuchan bien, cierto? Yo Sí, lo sí, escucho señor, yo lo bien. escucho Yo bien. lo escucho bien. Bueno, Sí, señor. bueno, entonces, retomando, que estábamos diciendo que ustedes tienen que hacer esa sinergia en este semestre, en donde empiezan a ver semiología 1 también. Y la semiología 1 es la que les abre la puerta a ustedes en el interrogatorio y en la entrevista clínica como tal del paciente. Ustedes ya van a conocer el contexto de esa historia clínica como tal a fondo de cada paciente de forma individual, como les digo. Entonces, ustedes van a conocer aspectos relevantes, importantes, pues como lo que es los datos personales de ese paciente, lógicamente, pues lo básico, el nombre, que la cédula, que la edad, pero bueno, allí es donde ustedes, e incluso la gente piensa que los datos personales o la identificación del paciente no sirve, y fíjense que sirve muchísimo, pues porque el término, o sea, solamente de preguntar la edad, eso nos da un marcador demográfico o del comportamiento de ciertas patologías dependiendo de los grupos etarios. Entonces, ustedes ya empiezan a hacer similitud allí. E incluso aspectos como la ocupación. Hay pacientes que de acuerdo a la ocupación se exponen a ciertos peligros, a ciertas sustancias, a tóxicos, se exponen a radiación, se exponen a derivadas cosas relacionadas con el trabajo, lo que puede desencadenar patologías. La otra cosa es la procedencia y la residencia, ¿no? La procedencia es de donde proviene el paciente, de donde nace, y la residencia es donde vive actualmente. También eso también hay que conocerlo. El estado civil, y aunque uno no lo crea, el estado civil de las personas también marca algo importante o impacta en el sentido de que no es lo mismo estar soltero, a estar casado, a estar con hijos o sin hijos. Eso también genera de pronto relación con patología por estrés o la parte emocional.
pueden aparecer dolores musculares o algo así por el estilo. Entonces, a medida que ustedes van viendo eso, pues obviamente ustedes van a tener un contexto más amplio con cada profe de semiología en la parte de información personal o datos personales. Ya uno empieza a realizar similitud con cada paciente y de acuerdo a cada historia clínica. Cuando ya termina datos personales, arranca con algo supremamente importante que se llama el motivo de la consulta. De pronto ustedes ya han leído algo o ya están repasando o ya están haciendo lecturas de eso, de la parte de la historia clínica. Sí, Sí, señor. señor. Eso es importante. Tengan presente que ustedes tienen que volverse expertos en la elaboración de la historia clínica este semestre. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el examen final de semiología, el solo hecho de hacer una buena historia clínica te está dando ya un punto para el examen final. Entonces, de los 5 puntos o la nota máxima que es 5, de ese 5, un solo punto es la historia clínica que tú entregues y la que tú presentes. Ya los otros 4 puntos son puras preguntas orales de cada paciente que ustedes tengan en la sala. Entonces, por eso yo insisto mucho que la historia clínica es fundamental para poder llegar a un buen diagnóstico, para poder llegar a una buena conducta, para poder llegar a una buena decisión en la formulación de un medicamento. Si yo no tengo claro el desarrollo de esa anamnesis o de esa historia clínica, entonces ahí es donde en donde los médicos van a cometer los errores y terminan clínicamente errados y terminan formulando un fármaco que puede hacerle daño a ese paciente en ese momento o lo puede descompensar más de lo que está. Entonces, decíamos el motivo de consulta es porque el paciente llega a tu consultorio, llega al servicio de urgencia, llega al servicio de hospitalización y eh, o tú le vas a preguntar cuál es la razón por la cual él está allí. Porque muchas veces ustedes cometen el error de decir, ¿cuál es su motivo de consulta? Entonces, les doy un tip para que ustedes no lo hagan de esa manera y no lo pregunten de esa manera. Sencillamente, a veces uno no puede, o sea, lo único que yo les recomiendo a ustedes es que no se vuelvan tan técnicos, o sea, utilizar mucho el tecnicismo. ¿Cómo decir tecnicismo? El tecnicismo en el sentido de que a veces nosotros nos médicas que las preguntamos al paciente y a veces podemos estar cometiendo un error. Partiendo del hecho de que a veces hay pacientes que de pronto el nivel digamos, el nivel de academia o como decimos, el nivel de estudios no le da para entender lo que estoy preguntando. O incluso podemos tener personas o pacientes profesionales también que pueden ser de otras ramas o de otras, digamos, profesiones, como un ingeniero, como un abogado, pues que ellos a su vez, pues no van a entender nada de la parte técnica tampoco de medicina. Ya me hago entender. Entonces, si yo hago la pregunta muy técnica, ok, ¿cuál es su motivo de consulta? Pues no me va a entender. Entonces yo tengo que escribirle al paciente, o perdón, tengo que decirle al paciente por lo menos digamos, ¿por qué vienes hoy? ¿O en qué te puedo ayudar? O preguntarle al paciente, digamos, a ver, ¿cómo que me puede ocurrir? Así como para decirles que le quede más claro. ¿Quién me puede dar un ejemplo? O como por ejemplo, ¿a qué se debe tu visita el día de hoy? Como algo más cordial a veces. Sí, exacto, no ser tan pragmáticos como decir tan técnicos. Le digo, ¿cuál es tu motivo de consulta? Le digo, no. Entonces, ¿o en qué te puedo ayudar el día de hoy? ¿O por qué vienes el día de hoy acá? Así que eso, o cómo es la compañera. Para hacerlo más cordial. Bueno, listo. Y el motivo de consulta, lo que ustedes hacen es escribir exactamente como el paciente lo manifiesta, ¿no? No pueden alterar, ni pueden cambiar, ni pueden hacer nada. Si el paciente dice, me duele, escribirlo entre comillas, ¿no? Abre comillas y escribe, me duele la barriga. Y ya. O tengo el ojo rojo. Y así, abre comillas y así como está.
Entonces, me dice el paciente, tengo dolor bajito, dice la paciente, dolor bajito y me arde para orinar. Así lo escribe explícitamente, no puede cambiar, porque ese es el motivo de consulta. Ya después luego en la enfermedad actual, que es el punto clave como, digamos, como el eje, uno de los ejes centrales de una historia clínica, en donde tú ya empiezas a hacer un abordaje mucho más profundo, en donde ya tú empiezas a hacer un interrogatorio mucho más extenso y más detallado de ese paciente por ese motivo de consulta. Entonces, ya la enfermedad actual, bueno, ustedes ya van a ver cómo se va a desarrollar una enfermedad actual, cuáles son lo que tienen que preguntar y saberle preguntar también al paciente. Volvemos al mismo punto. Yo sé que disuria, ¿qué es disuria? ¿Qué es disuria? Dificultad para orinar. ¿Dolor qué? Aló. Sí, te escucho. ¿Dolor para qué? Al orinar. Eso, dolor para orinar, exacto. Entonces yo no le puedo decir al paciente, señor, usted ha tenido disuria, usted no puede hacer jamás eso. Entonces a la persona hay que preguntarle de la manera como más coloquial o la persona hay que preguntarle como lo más pueblerino posible. Suena raro, pero así es. Es como el paciente que dice que tiene deposiciones diarreicas. Entonces usted no puede decir al paciente, señor, usted ha tenido deposiciones diarreicas. Ahí el señor no va a entender. O señor, ¿usted ha tenido diarrea? Tampoco le va a entender. Hay casos que se ven que hay pacientes a estas alturas todavía que no entienden eso. O usted le dice al paciente, señor, ¿usted ha estado con soltura? Y el paciente le va a entender así. O señor, ¿usted ha estado con churria? El paciente le va a entender. Entonces hay que buscar la palabra correcta hasta que el paciente le entienda. ¿Por qué fallan o por qué fracasan los estudiantes cuando están aprendiendo a hacer historias clínicas? Por la manera de preguntar. Porque lo hacen de la manera muy técnica, como les digo, preguntan y se quedan con la información así como el paciente lo que él entiende. Pero llega al punto de que dice, ustedes para el último dicen, no, el paciente no suministró la información como se esperaba, que el paciente no era buen, no era bueno para explicar, pero es porque el médico estaba fallando en las preguntas o en la forma de preguntar. Entonces ahí la recomendación es ser lo menos técnicos posible. En la enfermedad actual usted va a preguntar es ¿hace cuánto empezó los síntomas? ¿Sí? Eh, digamos, si esos síntomas están relacionados, digamos, en el tiempo, hace un día, hace unas horas, hace una semana. Que si esos síntomas se asocian a algo, náuseas, vómitos, síntomas asociados, que si esos síntomas se irradian o si el dolor se irradia a alguna parte, que si esos síntomas por lo menos, digamos, se incrementan o se atenúan con algo. Entonces, bueno, eso lo van a ir viendo ustedes en el contexto. Bueno, luego de la enfermedad actual, ustedes pasan a realizar la revisión por sistemas. Bueno, habrán docentes que les gusta hacer la revisión por sistemas después o hacen al revés, el examen físico después la revisión por sistema. Entonces, preferiblemente, en la mayoría de libros habla de la revisión por sistemas. La revisión por sistemas es preguntarle al paciente que si tiene algún otro síntoma diferente a lo que le ha contado en la enfermedad actual. La revisión por sistemas no es el examen físico, que muchos cometen el error. Que en la revisión por sistemas colocan, se observa cambios eritematosos en la piel a nivel de la extremidad superior derecha. No. A que el paciente diga, hay dolor, entonces por lo menos en el abdomen, hay dolor a la palpación, en el hipocondrio derecho. No, eso no va a revisión por sistema. Revisión por sistema es lo que refiere el paciente, como dice, refiere. Entonces el paciente dice, es que doctor, me olvidó decirle que me dolía el lado derecho aquí del abdomen. O doctor, tengo un dolor en la rodilla derecha cuando camino. Entonces ahí eso lo que tiene que colocar es